Esta pero acá conferencia usted, comenzará a grabarse. y acá ustedes que, perdón, cambié aquí la línea. Ahora, ¿qué pueden notar ustedes acá? Que la pendiente está bajando, está pasando de ser bajista a ser plana, a ser plana. En este caso, yo entendería que aquí la fuerza como tal, la fuerza bajista que había, ya se está acabando. Y como tal, ya el precio se está ubicando por encima. Entonces, lo que yo puedo estar interpretando es que posiblemente ya vaya a cambiar de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y efectivamente, el precio poco a poco va tomando, perdón, el indicador poco a poco va tomando una pendiente alcista, como lo pueden notar en este caso. Poco a poco va a tener una pendiente alcista hasta que llega a este punto de acá. Y podemos ver que efectivamente se van creando tendencias alcistas en estos puntos. Ahora, si el precio está ubicado por encima, pues sencillamente vamos a comprar porque está ubicado por encima y aparte de eso tiene una pendiente alcista. Ahora, si digamos en esta zona de acá, yo tengo esta pequeña pendiente y yo aquí tengo esta pendiente más inclinada, si yo tengo, pero más bien corre para acá, si yo tengo una pendiente de estas, digo tiene menor ángulo y yo tengo una pendiente con mayor ángulo, yo digo, le creo a la que tiene mayor ángulo. Entonces digo, entre mayor ángulo tenga la pendiente de la media móvil, más fuerte es la fuerza alcista. Obviamente, ojo, hay que tener en cuenta que todos estos indicadores se basan en el pasado. ¿Por qué digo en el pasado? Porque un indicador se compone por un periodo y en este caso le decimos que nos evalúe a un periodo de 200. ¿A qué se refiere con un periodo de 200? Sencillamente que nos evalúe las 200 velas anterior y que a partir de ahí nos tome la pendiente de la media móvil actual. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener eso muy, muy, muy en cuenta. Esto sería el caso, en el caso de la media móvil. Ahora me escapaba. Entendemos lo que tomamos en cuenta, a lo que decíamos que cuando el precio está por debajo tenemos fuerza bajista, cuando está por encima tenemos fuerza alcista, y que ahora lo otro a entender también es que también se comporta como una zona de resistencia. Entonces, como pueden ver, el precio aquí llegó a la media móvil y el precio rebotó y cayó. Y si rebota en la parte, por decirlo, si rebota, digamos, en la parte de arriba, en el techo, por decirlo, en este caso, en el techo, entenderíamos que es una zona de resistencia. Y si es una zona de resistencia, el precio va a caer. Aquí lo tomó también como una zona de resistencia y el precio efectivamente va a caer. Aquí esto lo considero como una manipulación enorme y efectivamente el precio cae. Ahora, vamos a mirar otro escenario de acá. Aquí también la media móvil se comporta como resistencia, el precio cae. Aquí se comporta como resistencia, el precio cae. Aquí perdón, aquí sí, se comporta como resistencia, el precio cae. Y aquí, en estos puntos de acá, vamos a buscar un soporte. Aquí se comporta como soporte, el precio sube. Aquí se comporta como soporte, el precio sube. Se comporta como soporte. Espera que no está pintando. Perdón, ahora sí. Estábamos acá. Se comporta como soporte, el precio sube. Se comporta como soporte, el precio sube. Aquí casi alcanza a tocarla, pero se consideraría como una zona de soporte. Entonces pueden ver que cada vez que el precio llega a la media móvil, el precio rebota. Si en este caso, si el precio está por encima y llega a tocar la media móvil, el precio efectivamente va a subir. ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente cuando el precio se acerca a la media móvil, se pone, en el caso para comprar, se pone barato para comprar y en el caso, cuando vayamos, se encuentra el precio por debajo y el precio sube a la media móvil, se encuentra caro, o sea, en el precio, en el mejor precio para vender. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es primero vender caro y después comprar barato para compensar ese préstamo de ese contrato por diferencia de precio. ¿Sí? Ahora, vamos ahora nuevamente a evaluar el otro indicador. En este caso sería lo que es la banda de Bollinger. La banda de Bollinger se compone sencillamente por una media móvil, en este caso va en el centro, como la podemos ver acá, se compone por una media móvil y dos bandas, una superior y una inferior.
¿qué nos evalúan esas bandas? Nos evalúan la volatilidad que tiene el precio. Este indicador principalmente se diseñó para mercados volátiles, como lo son las divisas. En el caso del oro, que el oro es demasiado volátil y tiene movimientos muy bruscos. Por ejemplo, en el caso mío, no he sido capaz de adaptarme a ese activo financiero del oro, pero las personas que se han adaptado, o sea, pueden tener recorridos muy buenos. Entonces, en este caso, este indicador sencillamente lo que nos evalúa es la volatilidad del precio. ¿Y cómo evaluamos nosotros este indicador? Pues sencillamente si el precio, como vemos acá, el precio sale por encima de la banda y vuelve a ingresar, entendemos que el precio va a retornar nuevamente a la media móvil o posiblemente a la banda inferior. En este caso de acá, bueno, aquí como tal podemos ver que aquí está más bien para un activo financiero tendencial. Vamos a agregar, en el caso la banda de Bollinger para un activo financiero volátil. En este caso, vámonos a 5 minutos o un minuto que vemos que podemos notar más movimiento del mercado. Y vamos a agregar una banda de Bollinger. En este caso voy a eliminar esto, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto. Entonces me voy a insertar indicadores y tendencial banda de Bollinger. Está por acá. Entonces, vemos que se nos agregue. Ahora sí. En este caso tenemos lo que es la banda de Bollinger. Vemos que en el centro se encuentra su media móvil, que en este caso es de un periodo de 9 y tiene una desviación de 2, que se refiere a una desviación de 2, que la banda superior y la banda inferior, entre menos sea la desviación, más van a estar cerca, digamos, de la media móvil. En este caso, por ejemplo, si le cambio la desviación, que es de 2 a 1, pueden ver que esta línea superior y esta línea inferior se van a acercar a la media móvil. Si yo lo voy a aceptar, ¿qué está pasando? Bueno, como pueden ver, se acercaron. Y si, digamos, en ese caso, yo le cambio de 1 a 3, se van a alejar. Ya lo van a notar. Esperemos que nos cargue. Como pueden ver, se alejaron más de la media móvil. Ahora, vamos a ponerla nuevamente en una desviación de 2 y ahora sí vamos a tomar en cuenta. Entonces, en este punto de acá, podemos ver que el precio, vamos a quitar esto, podemos ver que el precio como tal salió de la banda superior y nuevamente ingresó y nuevamente cerró por debajo de la banda superior. O sea, el precio llegó y subió y cerró por encima de la banda superior y después cerró a la siguiente vela, cerró por debajo de la banda superior. A lo que hace este movimiento, entendemos que el precio está teniendo una volatilidad grande, por ende se va a entender que en ese punto el precio está muy sobrecomprado y lo más probable es que el precio vaya a llegar a tocar la media móvil, que efectivamente en este punto de acá se daba la entrada y en este punto de acá se daba la salida a lo que llegara a la media móvil. Hay personas que liquidan en ese punto de ahí o sencillamente liquidan en la banda inferior, en este punto de acá. Eso sería en el caso de una venta. Obviamente aquí lo que haríamos sería una venta. En el caso de una compra, cuando el precio, por ejemplo acá, alcanza a salir de la banda inferior, cierra por debajo de la banda inferior y después cierra por dentro, lo hace con esta vela de acá, cierra por dentro de la banda inferior, entenderíamos que hay una sobreventa en el precio, lo cual indicaría que lo más probable es que el precio vaya a subir porque está muy sobrevendido, entonces ya no va a haber mucho interés de vender, sino de comprar. Entonces, cuando hay una entrada de esa, lo mejor sería realizar una compra y liquidar en la media móvil de esa banda, que sería en este punto de acá. O si deseamos, para tener una mayor ganancia, la podemos liquidar en la banda inferior. Podemos entender que esos son dos tipos de entradas,
perdón, dos tipos de salidas. En este caso sería con la media móvil o la banda inferior, pero hay que entender que entre mayor sea el recorrido, menos va a haber menos efectividad. Entonces, o la tomamos con el cierre de la media móvil o la tomamos con el cierre de la banda inferior, de la banda posterior. En este caso, aquí tendríamos mayor efectividad porque, por ejemplo, miren, este punto de acá, acá hubo una compra. Si liquidamos, por ejemplo, con la banda superior, el precio solamente alcanzó a llegar, fue a la media móvil. Y después, mire, llegó a la media móvil, pero prácticamente está al mismo nivel del cierre anterior. Ahora, al tomar, digamos, una compra, una venta con este indicador de lo que son, de lo que es la banda de Bollinger, debemos entender que para un mercado volátil esto sería lo ideal. Aparte de eso, hay que entender que en este tipo de digamos, de entradas, debemos de tener en cuenta que la efectividad sea muy, muy, muy buena. En el caso de la media móvil, que lo estábamos evaluando para indicadores, en el caso, perdón, para el caso de los índices, que son sistemas tendenciales, debemos entender que la efectividad en ese tipo de sistemas va a ser baja, por lo que obviamente se van a tratar de tomar recorridos largos. En este caso aquí tenemos recorridos cortos. Entre más corto sea el recorrido, es más probable que se haga efectiva esa entrada. Entonces debemos de tener eso muy en cuenta y la gran diferencia que hay entre un sistema volátil y un sistema tendencial, que sería en este caso. Entonces, sabemos que en un sistema volátil es para lo que son activos financieros como las divisas, los pares de divisas, caso del oro, en caso del crudo se comporta, algunas veces trata de comportarse tendencial, otras veces se encuentra enrangado, obviamente digamos, a veces esos puntos cuando el petróleo llega a su punto máximo, por ejemplo, ahorita, el petróleo cayó muchísimo. Yo ahorita lo veo más que todo en un punto de incertidumbre, porque obviamente no sabemos qué medidas vaya a tomar, digamos, en el caso de los países exportadores, si toman la decisión de bajar sus exportaciones o de bajar su producción como tal para ver si incrementa ese precio. Pero ahorita están en una decisión de que ningún país quiere ceder, por lo cual yo lo veo en que ese precio del petróleo se va a quedar ahí donde está. Y obviamente en ese caso sería muy bueno, en el caso del petróleo de Texas, en ese punto donde está, que está demasiado barato, sería muy bueno comprarlo para futuro. Pero como tal ahorita que digamos, no, que el precio ya va a tener un alza, no, es una gran mentira, eso lo va a hacer poco a poco y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo con las decisiones que tomen esos países. Ahora, les decía que esta es la función de lo que es una banda de Bollinger. Ahora, esta banda de Bollinger, ¿cómo la podríamos mezclar? Esto es un indicador para volatilidad. ¿Lo podríamos mezclar con un indicador de tendencial? No. ¿Por qué? Porque el otro lo que mide es una tendencia, en lo que se basa en la tendencia. Lo ideal sería mezclar un indicador volátil con otro indicador volátil. ¿Y cuál otro indicador volátil nos serviría? En este caso, como yo lo manejaría con un RSI o con un estocástico. En este caso, pusimos de ejemplo lo que es el RSI. ¿El RSI en qué se basa? En medir la sobrecompra y la sobreventa del precio. Entonces, cuando el RSI está ubicado por encima de cierto nivel, nos indica que hay sobrecompra. Y cuando está ubicado de otro cierto nivel bajo, de un cierto nivel bajo, está en sobreventa. Cuando el RSI está en sobrecompra, entendemos que ya las personas ven que el precio está demasiado, demasiado caro. Por ende, ya nadie va a estar interesado en comprar, sino en tratar de liquidar. Y eso es lo que nos muestra el indicador del RSI, que ya las personas están cansadas de comprar y que ya ven viable liquidar esas posiciones que realizaron en compra. Por ende, si tenemos ese movimiento del indicador por encima del nivel, en este caso de 70, entenderíamos que ya la gente no está pensando en seguir comprando, sino en liquidar sus posiciones y lo más probable es que el precio retroceda nuevamente y que quizás ese precio retorne a su valor promedio. En ese caso sería a un valor
en el cual que se acerque a lo estándar de ese precio o se asemeje casi a ese valor. Entonces, en este caso tendríamos el indicador por encima del nivel de 70, él viene por defecto en el nivel de 70 y en el nivel de 30 nos muestra esas líneas. Cuando el precio, perdón, cuando el indicador está por encima del nivel de 70, tendríamos lo que es una sobrecompra. Y cuando el indicador está por debajo del nivel de 30, tendríamos lo que es una sobreventa. Entonces, cuando tenemos una sobreventa, el indicador está ubicado por debajo y tenemos una sobreventa, lo ideal sería comprar. Ahora, vamos a lo que es la plataforma. Entonces, en este caso tendríamos una banda de Bollinger. Vamos a agregarle lo que es el indicador del RSI. Entonces, en este caso, el RSI lo que es un oscilador, perdón, que nos mide la sobrecompra y la sobreventa. En este caso, él se compone de un periodo de 14 y evalúa, digamos, ese periodo como tal al cierre de la vela. En este caso, le vamos a dar a aceptar. Voy a editarlo rápidamente, como para que alcancen a notar ese nivel. Vamos a ponerlo de color oscuro. Entonces, como podemos ver, por defecto, como tal, ese indicador nos traza un nivel de 70 y un nivel de 30. Como ya les dije, el nivel de 70 es sobre compra y el otro es sobre venta. En estos puntos de acá, podíamos ver que aquí el precio salió por encima de la banda y aquí volvió a ingresar, pero como lo pueden ver en esta parte inferior, el indicador no alcanzó a ubicarse por encima del nivel del 70, solamente alcanzó a tocar ese nivel, lo cual yo lo tomaría como una falsa señal que no debería, digamos, tomar esa venta como tal. Y lo mismo en este punto de acá. En este punto de acá, el indicador fue a tocar el nivel de 30, no se alcanzó a ubicar por debajo de ese nivel de 30, lo cual esta señal acá la tomaría como una señal falsa, donde posiblemente yo tomaría una señal de compra en este punto de acá. Si vemos como tal, aquí el precio primeramente salió por debajo de la banda inferior y nuevamente ingresó por encima de la banda inferior. Y en este caso, el indicador a lo que salió sí alcanzó a estar ubicado en el nivel de 30, por debajo del nivel de 30, lo cual se indica una sobreventa. Entonces, a lo que vuelva a ingresar el precio, esta sí sería una entrada viable para tomar en el mercado, una compra como tal. Ahora, vamos a buscar otro nivel de acá. Por ejemplo, este punto de acá. Podemos ver este movimiento tan fuerte que se dio en esta vela, lo cual se podría interpretar como una gran manipulación del mercado, lo cual trataron de engañar a las personas que el precio iba a seguir subiendo, y cuando se dan estas velas así fuerte, no se recomienda entrar en el movimiento de ellas. Es más, ni en el final, sino esperar su posible, digamos, su posible intención como tal. Y su intención como tal aquí fue engañar a la gente de que el precio iba a seguir subiendo y efectivamente aquí lo que querían era llevarse el precio a la baja, y lo pueden ver, miren toda esa bajada tan impresionante que se dio en ese punto, hasta acá, y no ha tocado nuevamente este nivel de acá ni siquiera. Entonces, en este punto, por ejemplo, el precio cerró por encima de la banda superior y efectivamente en ese mismo momento el indicador estaba por encima del nivel de 70, ¿sí? Y cuando vuelva a ingresar el precio a la banda inferior, que fue en esta vela de acá, cuando vuelva a ingresar, aquí estaría nuestro punto de entrada. Y nuestro punto de entrada sería ahí y nuestra liquidación sería acá, que sería en este caso 68 pips, como lo pueden ver, o si se liquida en la banda inferior, serían 119 pips. Como pueden ver, son recorridos muy pequeños que se dan con este tipo de indicador. Si lo hubiéramos tomado en este caso con un análisis técnico, aquí yo no tomaría una venta, sino más bien una posible compra en este punto de acá hacia arriba. Y se podría tomar también 112 pips con un riesgo bajo y con una buena gestión. Eso es lo que digamos, en el caso de los indicadores, tampoco es que se ajuste muy bien a tener una buena gestión monetaria. Ahora, en estos puntos de acá, por ejemplo, este punto de acá, que salió el precio por encima de la banda superior, podemos ver que el indicador no estaba en sobrecompra, lo cual se anula esa entrada. En este punto de acá, perdón, en este punto de acá, miren, aquí en este punto, el precio sí alcanzó a ubicarse por debajo del nivel de 30,
y después efectivamente cerró por encima, lo cual da una buena señal para comprar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, este sería un sistema volátil con el que nos podría funcionar para comprar y vender. Digo, sí, les podría funcionar, pero aún así yo considero que esto son señales, o sea, son muy pocas las señales, son muy pocas las condiciones de indicadores que nosotros tenemos para tomar una entrada. ¿Yo qué haría? Quizás agregar, en este caso, un estocástico. Vamos a agregar aquí un oscilador. En este caso no lo tenemos hoy para explicar. Tendríamos un estocástico, que en este caso, básicamente el estocástico hace lo mismo. Tiene dos niveles. Vamos aquí a ponerle ese nivel también de color oscuro. Tiene dos niveles. El nivel de 80, que nos considera sobrecompra, y el nivel de 20, que nos considera sobreventa. Entonces, ¿yo qué haría con el estocástico? Sencillamente corroboraría si en el indicador del RSI hay sobreventa y si en el indicador estocástico también hay sobreventa. Entonces, en este caso, aquí hay una sobreventa, como lo pueden ver. Bueno, casi no alcanza a notar. Y aquí hay otra sobreventa, como lo pueden notar. Entonces, hay dos, en los dos indicadores como tal, nos está mostrando una sobrecompra, perdón, una sobreventa. Entonces, si en los dos nos está mostrando esa sobreventa, vamos a creerle a esa señal. Entonces, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en este punto de acá, tendríamos también una sobrecompra, lo cual nos diría efectivamente el precio iba a caer. O en este punto de acá, por ejemplo, miren, en este punto de acá tenemos señal. Espérenme un segundo. En este punto de acá tendríamos señal de sobreventa en el estocástico, pero no tendríamos señal de sobreventa en el RSI, lo cual yo diría no tomemos esa entrada porque un indicador sí me está dando sobreventa y el otro no. Entonces, si uno me está diciendo que sí, el otro que me está diciendo que no, yo lo interpreto como incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, lo ideal sería no entrar, dejar pasar esa entrada. En este caso, en este punto de acá, también no está en sobrecompra y aquí sí está en sobrecompra. Entonces, también está en un punto de incertidumbre. Y como pueden ver, mire, se dio la señal en este punto de acá en los dos y efectivamente el precio subió con fuerza, ¿sí? Mientras que acá lo dudó mucho para bajar con fuerza la media móvil hasta que efectivamente bajó. Y aquí lo mismo, subió fuerte, pero después lo dudó. Aquí como tal no alcanzó a llegar a la media móvil, bajó nuevamente y lo dudó para llegar. Entonces aquí sí efectivamente subió con contundencia. En este punto de acá también subió con contundencia porque mire, si ustedes lo ven en esta vela de acá, aquí alcanzó a ubicarse por debajo y aquí alcanzó a ubicarse por debajo. Entonces, en ese caso tendríamos sobreventa en los dos puntos. Esa sería la forma, digamos, de crear un sistema efectivo basado en indicadores. En ese caso sería un sistema volátil. Ahí les estoy, digamos, en ese caso les estoy regalando o les estoy, digamos, aconsejando un tipo de sistema bueno. En este caso yo lo vería buenísimo. Pero, como les digo, no es que yo ahorita les diga, hey, tomen entradas con estos indicadores y de esta forma. Lo podrían hacer. Podría ser que les salga efectivo a todos o podría ser que no, ¿sí? Pero lo ideal es que si yo les estoy diciendo esto, ahora ustedes vayan y corran y verifiquen, digamos, así sean verifiquen, digamos, 2 meses atrás, 3 meses atrás o 4 meses atrás, si pueden testear día por día de las 24 horas al día, verifique qué tan efectivas son esas entradas, saquen unos datos y digan, bueno, en esos últimos 4 meses, esta estrategia que me habló Dufran en este caso, me muestra una efectividad del 80%, pero en esta
franja horaria de 10. Lo ideal como tal es que ustedes saquen unos datos en los que se puedan basar y decir, yo tengo estos datos que me dicen el precio efectivamente me va a dar positivo en estas entradas. Entonces, lo ideal como tal es hacer eso. ¿Listo? Ahora, ese sería el caso de lo que es el RSI. Ahora tendríamos lo que es el indicador momentum. El indicador momentum sencillamente lo que es un indicador de fuerza. ¿A qué me refiero con un indicador de fuerza? A que sencillamente qué fuerza se está dando actualmente en el mercado. Si una fuerza de compra, una fuerza de venta, y como tal, esa fuerza va evaluada a la tendencia, ¿sí? Entonces, ese indicador lo que hace es evaluar 10 velas atrás frente a las, digamos, a las 5 velas, 10 velas atrás frente a las 5 velas actuales. Entonces, él me dice, si las 10 velas anteriores tuvieron una fuerza de 10 y las 5 velas ahora actual tienen una fuerza de 20, entonces, digamos, en ese caso tendríamos una fuerza alcista, por decirlo. Ahora, si las velas anteriores, las últimas 10, me dicen que tienen una fuerza de 10, que ahora me dicen que tienen una fuerza, por ejemplo, de 5, entenderíamos que tendríamos una fuerza bajista, como un ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Ahora, en este caso, cuando en el indicador momentum como tal, él no nos muestra un nivel de 70 o un nivel de 30, sino básicamente él se basa es en un nivel de 0 a 100 o a 200, como lo vamos a ver en la gráfica. Vamos a verlo. En este caso voy a eliminar estos. Voy a eliminar este y voy a agregar aquí el momento. En este caso es un oscilador que lo vamos a encontrar en esta ventana. Vamos a seleccionar momento. Ahora, el momentum también se basa de un solo periodo y lo que tiene es aquí lo vamos a evaluar en el caso del cierre, lo vamos a evaluar en el caso de la apertura de la vela, en el punto más alto, en el punto más mínimo, el punto medio. En este caso vamos a evaluarlo en el punto de salida. Ahora, en este punto de acá de nivel, lo que vamos a hacer es agregar el nivel de 100, que sería su nivel medio. Su nivel medio. Vamos a corregirlo nuevamente acá, ponerlo de color negro. Tendríamos un nivel medio, que en este caso sería el nivel de 100. Ahora, cuando el indicador momentum está por encima del nivel de 100, tendríamos lo que sería una fuerza alcista. Cuando el indicador cruza por encima, en este punto de acá, tendríamos ya lo que es una fuerza alcista. En este caso voy a eliminar este indicador. Como les comentaba, esto es un indicador de tendencia. Eso es un indicador que normalmente se utiliza para activos financieros que son tendenciales. Entonces, ¿cómo sería bueno unirlo? ¿Con qué otro indicador? Con una media móvil, en este caso. Vamos a encontrar Moving Average. Vamos a ponerla de 200 periodos. Entonces, regálame un segundo. Qué, qué pena con ustedes. Bueno, como les comentaba, en este caso, como es un indicador tendencial que nos muestra la fuerza que hay en la tendencia, entonces es un indicador que sencillamente, si lo unimos con un indicador de media móvil o con, por ejemplo, un MACD, tendríamos sencillamente un buen sistema. Ahora, obviamente, lo ideal sería como mínimo y como máximo, como mínimo y como máximo, tener 3 indicadores que nos corroboren la dirección del precio. Entonces, en este caso voy a eliminar esto acá, estas flechas, y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Entendemos que cuando el precio está ubicado por debajo de la media móvil, cuando el precio está ubicado por debajo de la media móvil y la media móvil tiene pendiente bajista, entendemos que en ese punto tenemos una fuerza bajista, ¿sí? Ahora,
Si en el caso del momentum, si el caso del momentum está ubicado por encima del nivel de 100, entendemos que en ese punto tenemos una fuerza alcista, lo cual no coincide con la fuerza bajista que tiene el indicador media móvil. Entonces, lo ideal sería que coincidan los dos hacia la misma dirección. Entonces, ¿qué quedaría hacer? Pues sencillamente esperar a que el indicador momentum nuevamente cruce por debajo del nivel de 100, ya que cuando se ubica por debajo del nivel de 100, tendríamos lo que es una fuerza bajista. Entonces, en este punto de acá, es más, en este punto de esta vela de acá, cuando esa vela cierre, el momentum cierra por debajo del nivel de 100. Entonces, si tenemos si tenemos momentum por debajo del nivel de 100 y tenemos el precio por debajo de la media móvil, los dos indicadores nos están diciendo que tenemos una fuerza bajista. Entonces, si tenemos una fuerza bajista en esos dos indicadores, pues sencillamente en este punto lo ideal sería vender. Y efectivamente el precio aquí alcanzó a llegar hasta este nivel. Obviamente, por ejemplo, aquí tendríamos una gran desventaja. ¿Por qué? Porque sencillamente en este punto de acá, si lo evaluamos con análisis técnico, este punto no es barato en comparación de este punto de acá. Entonces, este punto de acá sí es barato y este punto de acá no es barato, ¿sí? Miren la gran diferencia de pits, y si el precio nos vuelve a contraatacar, en este caso si hubiéramos colocado un stop loss acá, aquí nos cerraría en pérdida. Y si nosotros hubiéramos entrado aquí con análisis técnico en este punto, por ejemplo, tendríamos la mayor ventaja. ¿Por qué? Porque colocaríamos un stop loss por acá, chiquitico, y tendríamos un take profit por acá, enorme, que en ese caso se podría dar efectiva esa entrada. ¿Por qué? Porque tenemos el punto tenemos el punto más caro para vender y después tendríamos aquí el punto más barato para liquidar esa venta. En ese caso, en este punto de acá compraríamos barato. Ahora, aquí sería una buena entrada para vender, ¿sí? Pero obviamente, lo ideal es no tomar la entrada o el gatillazo, por decirlo. ¿El gatillazo a qué me refiero? El momento exacto de entrada. Cuando me refiero al gatillazo, me refiero al momento exacto de entrada. Y lo ideal es que ese momento exacto de entrada no se tome con un oscilador, sino más bien, por ejemplo, en este caso, podría ser con un MACD. Ya lo vamos a tomar en cuenta más adelante y vamos a realizar un tipo de sistema tendencial, en este caso con este indicador momento. Pero lo que quiero ver es que, por ejemplo, ahora, en este punto de acá, cuando el momentum cruza por debajo, tendríamos lo que es una fuerza bajista, ¿sí? Pero si el momentum cruza de una vez, en ese punto lo ideal sería no entrar, porque en el caso mío, lo que yo haría sería es evaluar en qué punto se encuentra ubicado ese momento. Entonces, entendemos que cuando el momentum está por debajo del nivel de 100, tenemos lo que es una fuerza bajista. Ahora, vámonos a lo que es el indicador MACD. Tenemos el indicador MACD, que sencillamente es un indicador también tendencial que se compone por dos medias móviles, en este caso una media móvil de 12 periodos y una media móvil de 26, que en este caso se evaluaría como una media móvil lenta y una rápida. Y como podemos ver, en este caso, miren, en la parte superior tenemos dos cruces de medias. Una media móvil, que en este caso la media móvil roja es la media móvil de 12 periodos y la media móvil roja es la de 26 periodos y la media móvil rápida, que sería esta azul, sería la de 12 periodos. Cuando la media móvil azul cruza por debajo de la roja, que es la lenta, tendríamos una señal de venta, que sería bajista, y sería un gatillazo de entrada. A eso es lo que me refiero con un gatillazo de entrada. La idea es hacerlo con esos indicadores de tendencia. Ahora, si la media móvil rápida, que es azul, cruza por encima de la lenta, se ubica por encima, tendríamos lo que es una fuerza alcista. Ahora, pueden ver que en este caso tenemos lo que es el momento. El momentum acá, en este punto, es de una línea azul y tiene también la línea roja, que es una línea adicional de señal. Es una línea que nos predice con anticipación este cruce.
Por ejemplo, este cruce de acá nos lo anticipa en este punto de acá, con el indicador MACD, que está con la media móvil, no nos anticipa. Pero este cruce, como pueden ver, cuando tenemos este cruce de media móvil y tenemos el cruce del MACD con el punto cero, que en este caso estos puntos en nivel de cero, como lo pueden ver acá, tendríamos lo que tendríamos es una señal de venta, una señal de fuerza bajista, de venta. Entonces, cuando el MACD se ubica por debajo del nivel de cero, tendríamos lo que es una señal de venta y efectivamente coincide perfectamente con el cruce de estas dos líneas móviles. Entonces, esta línea azul básicamente es, digamos, es el porcentaje que se saca de una ecuación de, digamos, de estas dos medias móviles. Entonces, básicamente, esta sola línea azul son estas dos medias móviles que se cruzan efectivamente con el punto cero y coinciden en ese punto. Ahora, ¿a qué me refiero con que tiene una línea de señal el MACD? La línea de señal del MACD es la línea roja. Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando se da cuando se da la entrada del MACD con el punto cero, ya esta señal como tal se había dado con anticipación con la línea de señal. Entonces, por decirlo, la entrada ya no está acá abajo, sino está acá arriba con la línea de señal. Y pueden ver que podemos aprovechar un mayor recorrido a la baja si estamos en este punto de acá, porque miren, aquí liquidaríamos este punto de acá, por ejemplo, a lo que cruce aquí con nuevamente, liquidaríamos acá y tendríamos este pequeño recorrido. Pero si la tomábamos con la línea de señal que es anticipada, que sería acá en este punto, tendríamos un mayor recorrido. Ahora, esto es un indicador, lo que es el MACD, es un indicador que la mayoría de inversionistas utilizan. ¿A qué voy? A los que analizan con indicadores técnicos, pero hay algunos, en el caso de nosotros, el equipo de nosotros, también lo utilizamos el MACD para analizar divergencias, ¿sí? Las divergencias sencillamente nos muestran incoherencias que hay del precio con los indicadores. Entonces, si el indicador me está mostrando cierto movimiento, debería coincidir también con el movimiento del precio. Entonces, si no coinciden ciertos movimientos, yo voy interpretando ciertas acciones que posiblemente el precio vaya a hacer. Entonces, si no coincide de pronto estos puntos de acá, bueno, como les decía, entonces, nosotros lo utilizamos para mirar si en el mercado hay incoherencias, el movimiento del precio, hay incoherencias con el indicador. Entonces, si hay ciertas incoherencias, yo voy interpretando que el precio posiblemente vaya a cambiar su tendencia, digamos, de alcista a bajista o de bajista a alcista. O si también nos muestra que el precio va a continuar su tendencia como tal. En ese caso, las divergencias son muy buenas para tomar como análisis técnico en el caso de las operaciones. Por eso nosotros la tenemos muy en cuenta. Aparte de nosotros interpretar puntos que coinciden de soporte, resistencias con medias móviles, miramos si también hay esas divergencias exactamente en esos puntos. Si las hay, nosotros sencillamente es un alivio para nosotros para decir, uy, esta entrada está muy hermosa para tomarla en compra, para tomarla en venta. Ahora, como les dije, hay divergencias que nos muestran cambios de tendencia. Lo ideal, nosotros no nos gusta mucho tomar esas entradas contra tendencia. Siempre nosotros tratamos de tomar esas entradas a favor de la tendencia porque tenemos la mayor ventaja. Ahora, vamos a mirar ese indicador en lo que es la plataforma.
Pero no, antes de ello, vamos a mirar el siguiente indicador para montar un sistema muy bueno, que en este caso ese mismo sistema está basado uno de los robots. Entonces, ahí les voy botando el dato. Entonces, regálenme un segundo, les cambio la diapositiva. ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí, sí escuchamos, sí, correcto. Escuchamos. Regálame un segundo, que no puedo pasar ahora la diapositiva. No me quiere pasar la diapositiva, no me quiere salir. Regálame un segundo. Sé que pasó acá. Bueno, en este caso de acá tendríamos lo que es el otro indicador que se llama Parabolizar. Este indicador, ¿qué nos muestra? Este indicador nos muestra el cansancio que va teniendo el precio como tal. Entonces nos va mostrando si ya en ese punto se está dando esa tendencia y si en ese mismo momento va a retornar a una posible tendencia, digamos, de alcista bajista o de bajista alcista. Sencillamente eso es lo que nos muestran estos punticos de acá. Entonces, si el precio está ubicado por encima de estos puntos, tendríamos lo que es una fuerza alcista. A lo que el precio se ubica nuevamente por debajo de esos puntos, en el caso del parabolizar, ¿cómo se llama? Tendríamos lo que es una fuerza bajista. Entonces, cada vez que el precio se va acercando al parabolizar, podríamos interpretarlo como que va teniendo un cansancio el precio como tal, y ya cuando el precio lo toca, este indicador va a pasar de estar por debajo a ubicarse por encima del precio. Y cuando se ubica por encima del precio, tendríamos lo que es una fuerza bajista. ¿Listo? Entonces, este indicador es muy bueno para tomarlo en cuenta en tendencias. Obviamente también se puede interpretar para mercados volátiles para ustedes mirar si de pronto ya el precio está cambiando de dirección, si lo evalúan quizás con una banda de Bollinger que precisamente ingrese nuevamente a la banda, y si digamos el precio toca como tal ese parabolizar y cambia de dirección, ustedes dicen, bueno, tenemos retroceso digamos de la vela con la banda superior y tenemos el precio ubicado por debajo del parabolizar. Aparte de eso tendríamos un nivel de RSI estocástico por encima del nivel de 70 y 80 que nos indicaría sobrecompra. Sería una entrada estupenda para vender. Ahora, tendríamos lo que es el parabolizar. Si ese parabolizar lo unimos, por ejemplo, con este sistema, tendríamos, en este caso vamos a poner 4 indicadores, que es lo que es el momentum. En este caso puedo eliminar dos de estas líneas. Tendríamos lo que es el momentum, una media móvil como filtro de tendencia, y en este caso vamos a agregar lo que es un MACD. Nos vamos a indicadores, nos vamos a osciladores y seleccionamos lo que es MACD. En este caso podemos ver que se compone de 2 medias móviles, una de más rápida, que sería una exponencial media móvil de 12 periodos, y una más lenta de 26. Aparte de eso tiene una simple moving average de 9 periodos, que sería la línea de señal, y se evalúa precisamente al cierre de la vela. Entonces vamos a darle a aceptar. Podemos ver que aquí se agregó el MACD. En este caso ustedes me van a decir, pero este MACD es muy distinto al que nos mostraba acá. Sí, sencillamente lo que pasa es que este es otro diseño de MACD en comparación con el que nosotros tenemos acá. Pero aquí lo que nos vamos a enfocar es en lo siguiente. Si recuerdan, el MACD en este punto de acá es la línea azul, ¿sí o no? Y tendríamos la línea roja. Serían 2 líneas que se van cruzando. Ahora, en este caso acá de la plataforma, tendríamos lo que son barras y una línea roja. Aparte de eso, tendríamos el punto medio, que sería el nivel de 0. Entonces, sencillamente, el MACD son estas barras verdes, ¿sí? Entonces, cuando
el MACD en este punto de acá se ubica por encima de la línea roja. Si lo vemos acá, esta barra está por encima. Vamos a poner la línea, aquí está por encima. Tendríamos lo que es una fuerza alcista, ¿sí? Cuando el MACD nuevamente cruza, por ejemplo, en este caso acá, se ubica por debajo de la línea de señal, que es la roja. Vamos a acercarlo más. Tendríamos lo que es una fuerza bajista. Y nuevamente aquí el MACD se ubica por encima, lo cual tendríamos una fuerza alcista. Entonces, básicamente, ubíquense, en este caso vamos a poner aquí una línea, ubíquense en esto que va haciendo el MACD. Traten de interpretarlo como una línea. Entonces, aquí va subiendo el MACD de esta forma, va subiendo acá de esta forma. Vamos a tratar de, para que me entiendan, esta es la línea del MACD. ¿Sí? La que vemos allá como azul. Sencillamente va con estas barras de acá, aquí va teniendo esta pequeña inclinación, aquí va retorna, baja, va bajando. Y sencillamente ahí tendríamos lo que es la línea del MACD y tendríamos lo que son sus respectivos cruces. ¿Sí? Entonces, esa es la línea del MACD. Obviamente aquí, este estilo de MACD son barras, pero acá como tal lo pueden ver muy distinto porque es una línea. Como tal, este indicador no se puede modificar de esa forma. Nos toca descargarlo de la plataforma de MetaQuotes, que son indicadores personalizados. En este caso, ese indicador que miramos en la diapositiva es un indicador personalizado y esto es un indicador estándar que trae la plataforma de MetaQuotes. ¿Se puede descargar? Sí. Nosotros precisamente trabajamos con uno de ellos. En este caso, no sé si lo tenga en esta parte de acá. Creo que está en la parte de, regáleme un momento, de navegador. Creo que está en indicadores, sampler, creo que está por aquí. MACD, no, creo que no. Creo que no está acá. MACD, no, no, no. Creo que acá no está. Pero verificamos ahora aquí. No está. Osciladores, tampoco. Bueno, no recuerdo dónde es que quedó guardado, pero en esta parte de acá estaría guardado lo que... Ah, me parece que está aquí. Sampler. No, 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 no. Ahorita no recuerdo muy bien, pero sencillamente, como les comentaba, el indicador del MACD sencillamente es esto. Puede tener esa diferencia de diseño, pero son básicamente lo mismo. Son dos líneas que se cruzan y que sencillamente son dos medias móviles que nos muestran, digamos, el promedio digamos, de esa operación de esas dos medias móviles frente a una Simple Moving Average que es de 9 periodos. Ahora, entonces, en este punto de acá tenemos lo que es ya dijimos que el MACD tenía estos cruces, ¿no? Ahora, si yo me ubico en estos puntos de acá, por ejemplo, bueno, ahora vamos a agregar lo que es el indicador, lo vamos a insertar y vamos a agregar el indicador parabolizar. En este caso, el parabolizar es el indicador tendencia, entonces nos vamos a tendencia y seleccionamos parabolizar. En este caso tiene un paso y un máximo, el de 0,02 y 0,2. Le vamos a dar a aceptar y ahí tendríamos lo que es el indicador. Ahora, vamos a tratar de armar un sistema con esos con esos 4 indicadores. Entonces, primera condición, que el precio esté ubicado por debajo de la media móvil de 200 para la 20, ¿sí o no? Primera condición, que el precio sencillamente esté ubicado. Ahí todavía no vamos a tomar una entrada, ¿listo? Pero tendríamos la primera condición que es para vender. Ahora, ¿qué tendríamos que esperar? Que el precio se ubique por debajo del parabolizar, sería la segunda condición para entrar, pero todavía no se va a tomar una entrada. Entonces, hasta este punto, por ejemplo, hasta este punto de acá se toma un 20, porque el precio está ubicado por debajo. Hasta aquí, otra vez nuevamente, vamos a borrar esta.
toma otra vez otra venta en estos puntos de acá, acá, acá. Aquí no toma venta porque está ubicado por encima del precio. Aquí volvemos a tomar venta o lo evaluamos para una venta. Aquí nuevamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando el parabolizar está por debajo, no vamos a tomar ventas. Solamente vamos a tomar ventas cuando el parabolizar está por encima del precio. Ahora, adicional a ello, vamos a tomar en cuenta que el indicador momentum esté por debajo del nivel de 100. En este caso, aquí está por debajo del nivel de 100, acá también, hasta acá, hasta este punto de acá está ubicado por debajo del nivel. Sería la tercera condición. Hasta el momento no hemos tomado una entrada, ¿listo? Tenemos las tres primeras condiciones. Hasta el momento tenemos un indicador, que es la media móvil, que nos muestra fuerza bajista. Tenemos el segundo indicador que nos muestra fuerza bajista. Tenemos el tercer indicador que nos muestra fuerza bajista. Entonces, tenemos tres indicadores que hasta el momento nos muestra fuerza bajista, algo que coincide. Nosotros debemos prestarle mucha atención. Entonces, este punto de acá, acá, en este punto de acá, acá, hasta acá. Y aquí nuevamente empieza a tomar ahí en cuenta, ahí, y nuevamente acá en este punto, acá, bueno, ahí, no tanto aquí, acá, hasta acá. ¿Listo? Entonces, en estos puntos donde puse, por ejemplo, en las flechas, tenemos puntos donde tenemos fuerza bajista. Ahora, vamos a tratar de coincidir esas zonas, por ejemplo, aquí, vamos a trazarlo de ahí hasta ahí. Vamos a bajarlo. Hasta ahí como tal tendríamos lo que es una fuerza bajista. Vamos a ponerlo de otro tono. En un momento lo ponemos aquí de este tono para que se alcance a notar más. ¿Listo? Entonces, ahora, en este otro punto de acá, tenemos otra zona donde coinciden todos los indicadores. Ahora, en esta otra zona de acá, tenemos otro punto donde coinciden los indicadores. Aquí hasta acá. Esta otra zona de acá, de igual forma, también coinciden los indicadores hasta este punto de acá. ¿Sí? Y lo mismo en este punto de acá, que es más corto, es cortico, hasta aquí. Y de aquí a acá. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos zonas que coinciden, donde la media móvil, el parabolizar y el momentum nos muestran fuerza bajista. ¿Listo? Ahí tendríamos puntos donde coinciden esos tres indicadores. Hasta el momento sabemos que hay fuerza bajista en esos puntos, pero no tenemos un punto exacto para decir voy a tomar esa venta ya de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a evaluar el MACD. El MACD, les recordé y les dije que en ese caso este indicador lo íbamos a tomar como un gatillazo. Y ese gatillazo lo vamos a tomar sencillamente cuando. ¿Quién me puede decir cuándo tomamos ese gatillazo? ¿Quién me podría decir? Cuando el MACD está ubicado por debajo de quién. ¿Quién me podría dar esa respuesta? Por debajo de cero. ¿Por debajo de cero o por debajo de cuál otra línea? De la línea roja. Recuerden que nos da dos señales. Cuando el MACD se ubique nuevamente por debajo de la línea cero o se ubique por debajo de la línea roja de señal. Entonces tendríamos dos tipos de entradas, que es con el nivel 0 y con el nivel de la línea de señal. Ahora, vamos a ello. Entonces, en este caso, vamos a acercar el gráfico para verlo más claramente. Entonces, en este punto de acá, solamente vamos a tomar la entrada cuando el MACD cruce. No cada vez que el MACD esté ubicado por debajo, sino sencillamente en el punto que el MACD cruza. Y aquí el MACD cruza es en esta barra de acá, como lo pueden observar. En esta de acá todavía está por encima y en esta de acá está ubicada por debajo. Entonces, cuando está aquí ubicada por debajo, ahí vamos a tomar una entrada de venta. Y como pueden ver, en este punto de acá, el precio trató de cerrar la operación en el parabolizar,
y efectivamente no lo tocó y efectivamente cerró en este punto de acá. Que si miramos la operativa, la entrada está aquí y la salida está acá, lo cual no nos daría una ganancia. La idea sería que de pronto liquidara más abajo. O si no vamos a liquidar con el parabolizar, pues liquidamos en un punto más bajo. Buscamos otra entrada. De pronto colocamos un take profit o colocamos un stop loss con una gestión 2-1. Entonces, digamos, yo coloco, por ejemplo, un stop loss al nivel de acá y coloco un take profit al nivel de acá. Entonces yo digo, por ejemplo, si la entrada mía es acá, entonces veo que ahí como tal pareciera que tengo una gestión 2-1. Les digo, gano 2 veces de lo que arriesgo. Entonces aquí está mi entrada, aquí coloco mi stop loss, me aguanto el precio y efectivamente prácticamente ahí llegó el precio. Y nos tocó nuestra línea de ganancia y no nos tocó nuestra línea de pérdida. Ahora, en ese caso, ahí tendríamos una señal. ¿Dónde tendríamos otra señal como tal? Pues cuando nuevamente el MACD cruce, perdón, cuando el MACD obviamente pase de estar por encima a estar por debajo de la línea roja, que es la línea de señal. En este punto de acá, mire, aquí está por encima, está por encima, está por encima, y aquí ya se ubica por debajo. Entonces aquí tendríamos otra señal de venta, que esta señal, si la vemos, también tiene recorrido a ganancia. Ahora, cuando nuevamente tenemos otra entrada, cuando nuevamente el MACD esté ubicado por encima y después se ubique por debajo. O sea, en estos puntos de acá no hay señal, 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 pero ya hay la posibilidad de que sea una señal, no hay señal, no hay señal, está por encima y aquí ya está por debajo. Aquí tendríamos otra línea, otro punto de entrada y coincide perfectamente con los puntos de entrada. Ahora, ojo, hay que mirar lo siguiente. Si alcanzan a ver esta entrada acá, ¿listo? Vamos a ver. Está la entrada, tenemos la condición de la media móvil. Bien, excelente. Vamos a ver si aquí tengo un churito. Vamos a ver. Flechas. No. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos, tenemos la primera condición, la media móvil. Listo, perfecto. Tenemos la segunda condición, el parabolizar. Perfecto. Tenemos la tercera condición. No tenemos la tercera condición. El momentum está por encima, anulado. Entonces, no tenemos la tercera condición. Entonces, esta entrada como tal, en esta línea, no se toma. Entonces, aquí eliminamos esa entrada. Ahora, vamos a evaluar la siguiente entrada. En este caso, tenemos media móvil, precio por debajo de la media móvil. Primera buena señal. Primero, ok, tenemos el precio por debajo del parabolizar. Segundo, ok, tenemos el momentum por debajo del nivel de 100. Tercero, ok, excelente, hasta el momento vamos bien. Ahora tenemos el cruce por debajo, excelente. Tenemos las 4 condiciones para ingresar en el mercado. Al tener esas 4 condiciones, pues efectivamente nos da a entender que lo más probable, obviamente todo esto se basa en probabilidades, lo más probable es que el precio efectivamente vaya a caer. ¿Sí? Entonces, tenemos esas condiciones. Ahora vamos a evaluar la siguiente entrada. Tenemos el precio por debajo de la media móvil, tenemos el precio por debajo del parabolizar, tenemos el momentum por debajo del nivel de cero. Excelente. Ahora tenemos el momentum por debajo, perdón, el MACD por debajo de la línea de señal, lo cual tenemos la cuarta condición. Entonces vemos que se van filtrando entradas. Por ejemplo, aquí hubiéramos podido tomar una entrada, pero no teníamos el gatillazo. Aquí teníamos 2 entradas, pero una de ellas no dio con las 4 condiciones, lo cual se va a rechazar esa entrada. Entonces se va a tomar esa. Vamos a buscar otra entrada entonces como tal. Ahora, en este punto de acá, por ejemplo, podemos ver el precio. Aquí estaba el momento, perdón, enfocamos acá, el momento estaba por encima, estaba por encima, estaba por encima. Aquí alcanzó a tocarlo, no se alcanzó a ubicar por debajo y aquí sí se ubicó por debajo. Entonces colocamos aquí la entrada. ¿Y quién me puede decir si esta entrada de acá está, vamos a cambiarle el color, ¿quién me puede decir si esta entrada de acá está bien o si le falta alguna condición? ¿Quién me puede decir?
¿Quién me puede decir si esa entrada está bien? ¿Quién se atreve a responderme esa entrada? A decirme si esa entrada está bien o está mal. Analícenla bien y me comentan. ¿Quién se atreve a responderla? Esa pregunta. El parabólico está por debajo. Excelente, Harold. Entonces, Harold alcanzó a identificar que el parabolizar está ubicado por debajo. Entonces, si sencillamente el parabolizar está ubicado por debajo, sencillamente lo que tenemos es una fuerza bajista, algo que nos contradice a todos los elementos de juicio que nos dicen que el precio está mostrando una señal de venta. Pero, mire, Harold, no sé, es más, no lo había notado hasta ahorita. No sé si alcanzan a notar, muchachos, que en ese punto, en ese preciso momento, el momentum también está en el nivel 0 y estaba primero ubicado por encima, lo cual nos muestra una señal alcista y lo cual nos rechaza esta posible entrada. Entonces esta señal de entrada se va y vamos a evaluar la posible siguiente entrada. Aquí tenemos el precio por encima, por encima, por encima, está al mismo nivel y aquí se ubica por debajo. Entonces aquí sería una posible entrada, ¿sí? Ahora, esa sería una posible entrada, ¿no? Vamos a evaluar las condiciones. Tenemos el precio por debajo de la media móvil, tenemos el precio por debajo del parabolizar y tenemos el momentum por debajo del nivel de 100 y tenemos el cruce, lo cual nos da las 4 condiciones para vender. Vamos a poner ahora un posible ejemplo en compra para que me entiendan también la compra. Entonces vamos a ubicarnos rápidamente aquí y vamos a mirar lo siguiente. Primero, en toda esta zona de acá, acá, de acá y de ahí, por decirlo, tenemos el precio por encima. Entonces, a partir de ahí vamos a evaluar si hay señales de compra. Ahora vamos a hacerlo con el parabolizar. En este caso, hasta ahí tenemos parabolizar en compra. Aquí tenemos parabolizar en compra hasta ese punto de ahí. Ahora tenemos nuevamente el parabolizar en compra en esta vela grande de acá. Vamos a bajarlo de tantico. Y hasta este punto tenemos señal de compra, ¿sí? Ahora vámonos aquí que tenemos nuevamente el parabolizar por debajo, lo cual nos indica compra. Y aquí también tendríamos el parabolizar por debajo, lo cual también nos indica compra. Y aquí nuevamente, hasta este punto de acá. Ahora, vamos a evaluar lo siguiente. Voy a eliminar estas líneas. Voy a eliminar esas líneas. Y ahora vamos a evaluar lo siguiente. Tenemos lo que es el precio ubicado por encima, ¿no?, de la media móvil. Entonces, todo esto tenemos fuerza alcista. Hasta este punto de acá tenemos fuerza alcista. Primera condición, ya tenemos la primera condición, ya sabemos que en esta zona de acá lo que vamos a pensar es en compra. ¿Listo? Tenemos esa zona ahí, todo compra. Hasta aquí tenemos la segunda condición del parabolizar y hasta acá vamos a comprar en el parabolizar. Ahora en este punto de acá tenemos parabolizar por debajo, por debajo, por debajo hasta este punto. Después nuevamente se ubica por debajo y lo evaluamos hasta este punto de acá. Tenemos el parabolizar por debajo y nuevamente vuelve a retornar a este punto de acá. Se me escachó esta. Dame un segundo. Toca espichar otras teclas. Entonces ahí tendríamos el parabolizar por debajo y tendríamos la segunda condición que sería de compra. ¿Listo? Aquí nuevamente lo tendríamos por debajo y aquí también. Entonces ya tenemos las dos condiciones filtradas. Entonces estamos evitando estos puntos acá donde hay fuerza bajista, este punto de acá donde hay fuerza bajista y este punto de acá donde hay fuerza bajista.
y este también. Entonces sabemos que vamos a entrar es dentro de estas franjas, azules. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza alcista tanto en el parabolizar como en el momento, perdón, como en la media móvil. Ahora, vamos a evaluar lo que es el momentum en esos puntos de ahí. Entonces vamos a mirar, en este punto tenemos el momentum alcista acá, 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 hasta este punto de acá. Volvemos a tener momentum acá en este punto de acá, acá en este otro punto, acá momentum alcista también alcanzó a ver, y de acá hasta acá también alcanzó a ver momentum, y aquí alcanzó a ver un pequeño momentum, si lo alcanzan a notar, y aquí también. ¿Listo? Entonces, en esos puntos de ahí tenemos momentum alcistas. ¿Por qué? Porque el momentum está ubicado por el nivel de 100. Ahora, lo que vamos a buscar son, digamos, esas entradas en compra con el MACD. Ahora les voy a poner varios ejemplos para ver si me pueden interpretar si hay una entrada o no. ¿Listo? Voy a terminar aquí de eliminar estas líneas para que lo alcancen a notar. Listo. Ahora vamos a buscar las entradas dentro de esa franja horaria. Entonces, primero, vamos a esta parte de acá. Vemos que aquí el MACD está ubicado por encima del nivel de 0, o sea, ya se había dado la señal por encima del nivel de 0, y tampoco tenemos señal con la línea roja. Entonces esperamos el MACD por encima, nuevamente por debajo, por debajo, por debajo, y aquí sí se ubica por encima. O sea, pasa de estar por la parte inferior a estar aquí por la parte superior, como lo alcanzan a notar. Entonces, aquí hay una entrada de compra. Listo. Tenemos una entrada. Vamos a mirar si de pronto aquí se da otra. En este punto de acá podemos ver que el MACD está por debajo y después se ubica nuevamente por encima, lo cual nos muestra una entrada. Ahora, en este punto de acá, el MACD nuevamente está por encima y se ubica por debajo. Después no hay señal acá, aquí alcanza a ver una señal, aquí alcanza a ver una señal, vamos a dejarla ahí. Y aquí nuevamente podemos ver que el MACD está por encima. Aquí, bueno, aquí podemos notar que el MACD está por debajo, por debajo, por debajo, y aquí se alcanza a ubicar por encima. Nuevamente se ubica por encima, hay una señal. Ahora vamos a evaluar la siguiente. Está por encima, por encima del nivel de señal, por encima del nivel de señal, o sea, y por debajo del nivel de 0. Y después el MACD se ubica por encima del nivel de 0. Recordemos que cuando el MACD también se ubica por encima del nivel de 0, tenemos señal de compra. Ahora, ¿quién me puede decir si en estos puntos de acá, en este punto de acá, tenemos todo bien para realizar una compra? ¿Quién me puede responder si en ese punto de acá podemos realizar una compra? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién más? Lucas. ¿Quién, aparte de Lucas, quién dice que sí? ¿Quién más se atreve a responder? ¿Nadie más? No tengo miedo a responder. Harold, sí. Excelente. Bueno, ya lo que vemos que Harold y Lucas respondieron que sí. Efectivamente, esto sería una entrada buena, ya que tendríamos primero el gatillazo del MACD y tendríamos lo que es el momentum por encima del nivel de 100. Aparte de eso, también tenemos el precio por encima del parabolizar y tendríamos también el precio por encima de la media móvil. Ahora, en este otro punto de acá, voy a pasar este círculo. En este punto de acá, tendríamos otra entrada. Ahora vamos a evaluar esa entrada. Tendríamos el cruce del MACD por encima del nivel por encima de la línea de señal, y tendríamos el momentum por encima del nivel de 100. Tendríamos aparte de eso también el precio por encima del parabolizar, y efectivamente también tendríamos la media móvil a favor, lo cual también es una entrada muy buena. Obviamente en este caso esta entrada salió negativa y eso es lo que hay que mirar y contabilizar en ese caso las pérdidas de ese posible sistema. Ahora,
tendríamos aquí tendríamos aquí otra posible entrada. O sea, yo sé que es evidente, obviamente, que es evidente que no se da la entrada, pero ¿quién me puede decir por qué no se da la entrada en ese punto? ¿O qué elementos de juicio tendríamos en ese punto para tomar una posible compra y qué elemento de juicio no coincide? ¿Quién me podría decir qué indicador no coincide con los indicadores que sí coinciden a la señal en compra? ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién se atreve? Le voy a dar la pista. Mire, tenemos lo que es MACD y media móvil que nos muestra fuerza alcista. ¿Qué indicadores no me muestra fuerza alcista, sino bajista? Sí, excelente. ¿Qué otro? ¿Qué otro? El MACD. Daniel dice MACD. No, el MACD sí alcanza a cruzar por encima, si lo alcanza a notar. El MACD se alcanza a ubicar por encima de la línea de señal. Y el momentum, vamos a verificar el momentum. Está engañoso, ¿no? El momentum está engañoso. Pero mire, si lo acercamos y verificamos bien, el momentum está por encima. Entonces tendríamos un elemento de juicio, dos elementos de juicio a favor, tres elementos de juicio, que sería la media móvil. Pero efectivamente el cuarto elemento de juicio, que es el parabolizar, no nos dejaría tomar esa entrada, lo cual significaría que sería una entrada quizás, obviamente quizás falsa, ¿sí? Hay que entender también que en este caso, como tenemos cuatro indicadores, van a ser más bajas, va a ser más bajo el número de entradas, tanto en compra como en venta, van a ser más bajo ese número de entradas. ¿Por qué? Porque entre más filtros colocamos, ¿a qué nos referimos con filtros? Indicadores que me digan si tomo la compra, si tomo la venta, ¿sí? Entonces, entre más filtros tenga en ese sistema, va a bajar el número de entradas. Entre menos filtros van a haber más entradas. Por eso les digo, entre más simple el sistema, donde puedan utilizar como mínimo y como máximo, que sería lo recomendable, tres indicadores donde los cuales utilicen uno que sea el gatillazo, o sea, el momento de entrada, y los otros dos que sean para corroborar tanto fuerza tendencial o para corroborar sobre compra y sobre venta. ¿Listo? A ver qué se me escapa por explicarle de este sistema. Bueno, en el caso, les voy a regalar, les voy a pasar un gráfico de Excel para que allí puedan, digamos, colocar los datos que puedan sacar de esa toma estadística, de esos sistemas que quieran realizar. Obviamente, ojo, recuerden, ¿no? La idea es que unan indicadores tendenciales con osciladores tendenciales, ¿no? No que unan indicadores volátiles con un oscilador tendencial, ¿no? Hay que estar pendiente en eso. ¿Cuáles se usan para el gatillazo? A ver, yo normalmente el gatillazo lo utilizaría con lo que es el MACD o en el caso de lo que es un alligator, en el caso de un alligator se compone de medias móviles. Por ejemplo, aquí le agrego un alligator. Vamos a agregar aquí en este otro activo. Voy a abrir la plantilla nuevamente y voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. En el caso del alligator, voy a buscarlo acá. Acá está. Alligator, ¿dónde está? Creo que está acá o acá. Ah, míralo acá. Entonces, en el caso del alligator, el alligator, ¿cómo se utiliza? Sencillamente son medias móviles atrasadas o adelantadas. En este caso, el alligator podría ser un gatillazo donde la más rápida, que es la verde, cruza por decir, la media móvil que va un poco, digamos, más lenta, que va menos rápida, por decirlo, que esta, que sería esta, la verde. Bueno, corrijo. La verde sería la más rápida, la roja sería la intermedia, en ese caso de velocidad,
y la azul sería la más lenta de todas. Entonces, cuando la verde cruce por debajo de la roja, pues yo tomaría una posición en venta. Ahora, ojo, esas posiciones las pueden tomar de esa forma o la pueden filtrar esa entrada de la verde con la roja hacia abajo cuando esté ubicado sencillamente esas dos medias móviles por debajo de la lente. En este caso sería la posición en este punto de acá, ¿sí? O en este punto, digamos, de acá, cuando cruce por encima y esté ubicado por encima de la lenta. Eso sería un indicador de gatillazo. Pero entre los que tenemos acá, el gatillazo lo podríamos tomar con el MACD, con el cruce de los MACD, o cuando el precio se ubique por debajo o por encima del parabolizar. Ese sería el gatillazo que se podría utilizar para estos dos, para este posible sistema. El momentum básicamente lo recomiendo es para que verifiquen si en esa zona sí hay momentum alcista, momentum bajista. Ahora el consejo que les doy es que el momentum no lo trabajen de la siguiente forma. No lo trabajen con un nivel 0, sino de la siguiente forma. Coloquen un nivel, digamos, neutro, o sea, diríamos que el nivel 0, que en el nivel 0 no hay ni momentum alcista ni momentum bajista, pero eso sería un error, tomarlo como una línea exacta. No, tómenlo como una zona. Entonces, por decirlo, en el nivel de 102.02 y en el nivel de 99.98, yo voy a considerar que dentro de esta zona como tal, no hay ni momentum alcista ni momentum bajista, ¿sí? O sea, no lo tomen como una sola línea, sino como una zona. Ahora, cuando el momentum, voy a correr esa línea, cuando el momentum, caracoles, no le puedo dar aquí. Espérame un segundo. Cuando el momentum, ya vi por qué. Cuando el momentum ya se ubique por encima de esa zona, sí considero que hay fuerza alcista. Cuando el momentum se ubique por debajo de esa zona, que yo considero que no hay ni momentum alcista ni momentum bajista, yo considero que hay momentum bajista y voy a vender. Sí me hice entender en esa parte, o sea, no tomarlo como una zona exacta, no tomarlo como una línea exacta, sino como una zona. Me quiere indicar qué es el gatillo. El gatillo, o sea, el gatillo es el momento de entrada, es el como decir, el, como le digo, ay, se me escapa, el ingrediente final que nos falta para terminar, en ese caso, esa receta de entrada, donde tenemos condición de indicador de parabolizar, de momentum, de media móvil. Entonces sería ese último indicador que me dice, aquí es el punto exacto donde debo entrar, donde creo que está la mayor ventaja. Obviamente, les vuelvo y se los digo, la mayor ventaja va a estar entrar con elementos de juicio que con indicadores. Mientras yo acá voy a tomar una entrada en este punto de acá abajo, yo con elementos de juicio ya entré más arriba y voy a entrar en ventaja. En ese caso, si ustedes toman la entrada con el indicador, por decirlo, yo voy a estar en ventaja frente a ustedes. ¿Por qué? Porque ya llevo de recorrido positivo, en este caso, 31 pips, mientras que ustedes apenas van a abrir la operación y en este caso, acá si les experimentan pérdidas y el precio llega a subir acá en pérdidas, yo voy a estar en ganancia. Entonces, en ese caso, voy a estar en ventaja frente a ustedes. Y eso es lo que no me gusta en este caso de los indicadores, pero que si se puede operar, claro que sí. Obviamente, diseñando un sistema con buenos filtros y obviamente verificando qué tan efectivo o qué tan efectivas son esas entradas. Entonces, como les dije, unir indicadores tendenciales con tendenciales. No indicadores que se contradigan digamos, en los movimientos. Y lo otro, que esas estrategias tendenciales sean para activos financieros tendenciales.
o que esas estrategias volátiles sean para activos volátiles. ¿Listo? Hay que entender dos cosas. Si ustedes van a ingresar en un mercado tendencial, hay que entender que el número de entradas van a ser muy bajas. O sea, no van a haber tantas entradas como la va a haber en un mercado volátil, porque el precio a toda hora va a estar subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces van a haber más entradas. Entonces, si quieren ver más acción, lo ideal sería un mercado volátil. ¿Sí? Si quieren algo más tranquilo, algo más suave, donde ustedes puedan esperar con tranquilidad, mercado tendencial. ¿Sí? Entonces, en ese caso, les voy a... Las binarias, básicamente, si no estoy mal, las binarias se basan prácticamente en puro Forex, en divisas, si no estoy mal. Hasta el momento no he visto, digamos, la primera que de pronto se base en algún índice como tal. Si no estoy mal, creo que también en alguna materia prima, creo que también de pronto las evalúan, si no estoy mal. Ahora, las binarias podrían funcionar este tipo de sistemas, pero ojo, recuerden lo que yo les digo, son manipuladas y hay que prestarle mucha atención. Por otro lado, no pueden tener una correcta gestión monetaria. ¿Listo? Entonces, tener presente eso. Y en el caso de las binarias, mirar un sistema que sea, o sea, que no les ¿cómo les digo? Que no les filtre tantas entradas, pero corroborar que sí que sí tengan unos buenos filtros. Entonces, que le identifiquen que sí en ese punto están en ventaja o no. Es más, no sé, me suena de pronto quizás mi análisis técnico para identificar puntos desequilibrantes en binarias, pero son cosas que, digamos, yo las puedo plantear, las puedo decir, pero todo se basa en probar, en verificar qué tan efectivas son las cosas, no porque yo diga o porque, digamos, ustedes vean por internet, ya vayan a tomar esa entrada. No, verifiquen, estudien y miren qué tan efectivas son las entradas. Bueno, muchachos, entonces en este caso les vamos a compartir un Excel donde ustedes van a poder, digamos, poner esas entradas y sacar esos datos estadísticos, ¿listo? Donde van a tener donde poner el nombre, la fecha, la cantidad de bits, el activo financiero, la hora, cuántos bits en este caso en pérdida o en compra. Entonces, les vamos a compartir ese Excel para que pues se eviten ese trabajo. Sí, sí, claro, o sea, se puede utilizar en cualquier temporalidad todo ese tipo de estrategias y pues, ¿en qué mercados son tendenciales? Bueno, no depende del mercado, sino de los activos financieros. En el caso del Forex, la mayoría son mercados volátiles. Obviamente, en el caso del Forex, también se pueden comportar en tendencia en algunas ocasiones. En algunas ocasiones se comportan en tendencia, pero su mayoría de movimiento es volátil. Lo mismo pasa con las divisas, con los índices. Los índices son tendenciales. La mayoría de su tiempo son tendenciales. En algunos pequeños lapsos de tiempo se comportan volátiles. Sencillamente eso se da porque pues es cuando no hay, digamos, no hay el mayor volumen de transacciones, que es lo que hace que se mueva el precio de esa forma. Perdón, de esa forma.